Cualquier persona puede disfrutar de una fe sin sobresaltos internos cuando no le toca enfrentar ningún tipo de adversidad. Así cualquiera tiene fe. Pero la fe real se deja ver en una persona por la actitud que toma cuando le toca enfrentar situaciones imposibles de superar o situaciones que humanamente no tienen solución. Si no, ¿para qué quiero fe? Yo no necesito fe para levantar una silla, porque sé que mis fuerzas humanas lo pueden hacer. Ahora sí, yo necesito fe para levantar un edificio. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. La fe, Dios la implementa en nuestra vida espiritual como un fruto para que nosotros podamos creer en Él, independientemente si lo podemos ver o no. Y la fe también nos proporciona una certeza en nuestro interior que nos garantiza que Dios siempre está bajo el control de todo lo que quiere destruir nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me enfoco en la tormenta, cuando yo me enfoco en la tempestad, entonces yo comienzo a creer que eso tiene poder sobre mi situación, sobre mi vida, y me quita la mirada del que está por arriba de la tempestad. Entonces Dios dice, esa tempestad tiene poder sobre ti cuando tú quitas la mirada de mí. Pero cuando tú y yo entendemos que esa tempestad obedece a la soberanía de Dios, entonces yo puedo mantener la calma a pesar de que la tempestad sea humanamente imposible de superar. Cuando Jesús en un momento determinado agarra a los discípulos y le dice, pasemos al otro lado, iban a atravesar el mar de Galilea, y noten ustedes que los discípulos comienzan a experimentar una tormenta de tal magnitud que ellos perdieron aún. Gloria al Señor. A ese predicador tienen que escuchar. Jesús se mantenía, diga conmigo, descansando en medio de la tempestad. Ahora, los discípulos, ¿qué comenzaron a hacer? Se comenzaron a desesperar de una manera tan fuerte que, lejos de confiar en que Dios lo iba a proteger, comenzaron a quejarse y van y lo despiertan y le dicen, lejos de decirle, Señor, vamos, es momento de que manifiestes tu gloria para que esta tormenta sepa quién está con nosotros en la barca. ¡No! Así hubiese actuado alguien que tiene fe. No fueron y lo despertaron. Señor, ¿no ves que perecemos? Se comenzaron a quejar. Comenzaron a dudar de la protección de aquel que estaba allí. Ellos tendrían que haber dicho, pero para. Si Él está descansando, si Él no está desesperado, es que está todo bien. Si el maestro está descansando, ¿qué me importa la tempestad? Si Él está descansando, todo estará bien. Entonces, nosotros debemos aprender que como las tormentas son situaciones que no están en nuestro control porque se presentan, de repente tenemos un mes, 2 meses, 2 años de días soleados, playeros, primaverales, qué rico, ¿verdad? Y de repente te encontrás con una tormenta que vos decís, pero por tu vida, ¿de dónde salió esto? Cualquiera tiene fe cuando los días son mayamenses, soleados. ¿Sí o no? El agua calentita y las olas del mar no son grandes. Oh, ¿sí o no? Nos gusta eso. Y gloria a Dios, a mí también me gusta, ojo. Pero hay momentos en que la tormenta viene y quizás sea uno de esos días, de esos momentos que estás atravesando. Lo que todos debemos saber es que las tormentas son ineludibles. En algún momento nos va a tocar enfrentarlas. Algunas solamente son agua, otras son agua y trueno, otras son agua, trueno y rayos,
relámpagos, centellas, y algunas terminan siendo hasta tormentas tropicales y en el peor de los casos huracanes, tornados. Bueno, ¿cuántas cosas nosotros nos podemos enfrentar? En este caso los discípulos. Quiero rápidamente que podamos avanzar y entendamos claramente lo que no debemos hacer en medio de la tormenta, porque si la vamos a enfrentar, no hay nada mejor que enfrentar las tormentas, por lo menos con el teórico en la cabeza. ¿Sí o no? Porque si yo me enfrento a una tormenta y ni siquiera tengo el teórico, entonces se me complica la situación, porque ahí sí yo puedo decir no sé qué hacer. Pero el teórico Dios primeramente lo proporciona en nuestra vida para que cuando venga la tempestad nosotros no digamos y que no sabía qué hacer. No, sí sabías qué hacer. Lo que pasa es que no tuviste la fe o el deseo de querer obedecer. ¿Me siguen? Así que acá lo más importante no es que las tormentas no ocurran, sino que sepamos qué no debemos hacer y qué hacer en medio de ellas. Entonces, rápidamente, ¿qué no debemos hacer? Y lo vimos rápido en el primer servicio, no abrirle la puerta a la desesperación. ¿Por qué? Porque cuando estamos desesperados comenzamos a tomar decisiones a la ligera, ¿sí o no? Impulsivamente comenzamos a hacer un montón de cosas basadas en la desesperación. Y la desesperación cuando nos habla es terrible. Entonces, la desesperación, ¿qué es lo que hace? Eclipsa, oscurece el entendimiento, conduce a decisiones inapropiadas y nos hacen perder ¿qué? De vista la fidelidad de Dios. Nosotros estamos viendo a Dios, gloria a Dios, qué lindo que es el Señor, los días son primaverales, gloriosos. ¡Brum! De repente, ¿qué hace? Nube, viento, lluvia, tempestad, ¿sí o no? ¡Brum! Entonces, ¿qué hace el verdadero creyente? Mira por encima, mira al que cabalga sobre las nubes. ¿Qué hace el águila cuando mira la tormenta y la tempestad y la lluvia? Va por arriba de ella. Usted y yo debemos ser igual que el águila. Remontarnos. Porque ¿cuándo es que yo pierdo la paz? Cuando yo pienso que eso que está arriba, que mis ojos naturales ven, es lo que me va a destruir. Pero el que tiene fe no mira lo que sus ojos naturales ven. Ve al que está sentado en el trono, que tiene poder sobre esa tormenta. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Acá nos proporciona el salmista herramientas maravillosas para no ceder a lo que la desesperación quiere que cedamos. La desesperación quiere que nosotros renunciemos a la fe, que quitemos la mirada del autor y consumador de nuestra fe y que la pongamos en la tempestad. ¿Por qué? Porque la tempestad, cuando se encuentra con un corazón sin fe, tiene poder para destruirla. Pero cuando la tempestad se enfrenta a alguien que tiene fe, sabe que hay alguien que está por arriba de ella y que la gobierna. Por eso cuando Jesús se levanta y los discípulos manifiestan y manda a callar y a enmudecer y hay bonanza y hay paz, los discípulos le preguntan y dicen, ¿pero quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cómo quién es este? Este es Dios. Entonces, en este pasaje revela verdades profundas. Rápido. Dice que primeramente, pacientemente esperé. Enseña que la paciencia nos ayuda a no perder el dominio de nuestras emociones aún en medio de las tormentas más intensas. Hay gente que debe aprender a esperar sin desesperarse. ¿Me siguen, verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo de la victoria no lo determina nuestro deseo.
lo determina Dios. Por eso que la fe no tiene fecha de expiración. Siempre va acompañada de la paciencia. Porque la persona que tiene fe y paciencia le cree a Dios y descansa en el tiempo de Dios. La persona que tiene fe y confianza profunda en el Señor no le dice a Dios, no le da coordenadas. La persona que cree en el Señor, que descansa en el Señor y que está plenamente convencido de que Dios tiene poder y es soberano sobre todo, es una persona que respeta la soberanía. ¿Y qué es respetar la soberanía? Mira, yo no le voy a decir a Dios cómo tiene que actuar, cuándo tiene que actuar, con quién tiene que actuar y de qué manera debe actuar. No, la fe y la confianza y la paciencia dictan en nuestros corazones. Yo sé que Dios tiene poder y que Dios es mi protector y que Dios es mi Señor. Cómo Él lo decide hacer no me interesa. ¿Por qué? Porque Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, donde Él quiere. Y yo sé que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, Él siempre me dará la victoria. Entonces yo estoy confiado, yo estoy firme. Por eso que uno debe aprender a ser paciente. Lo segundo que nos invita es, escuche lo que dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan alzan las alas como las águilas. Satanás quiere que tú y yo pongamos la mirada solamente en la tormenta para que nos atormentemos por dentro y pensemos que ya no hay solución y que vamos a perecer y que Dios se ha olvidado de nosotros. Nada de eso ha ocurrido. Cuando Dios permite una tormenta, no lo hace para que entremos en depresión. Lo hace para darnos una oportunidad y nosotros podamos verlo en acción, manifestando su gloria, su poder y podamos testificar de que Él es Señor aún de las tempestades. Claro, alguien podría decir, pero ¿por qué la complica tanto el Señor y nos pone en esa situación que Él sabe que es incómoda? Que, a ver, en vez de permitir una tormenta, porque dice que quiere enseñarnos, que quiere desarrollarnos la fe, que quiere mostrarnos que tiene poder sobre... En vez de todo ese potaje, ese reguero, que directamente no la permita y se ahorra todo ese trámite. Sí, hay gente que es muy simplista, ¿viste? Y no, Dios no obra así. Porque si la clave para ver la gloria del Señor en nuestra vida es la fe, la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no solamente eso, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo Dios prueba nuestra fe? Porque la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué manera Dios prueba la fe? Dios prueba nuestra fe permitiendo que ocurra todo lo contrario a lo que nosotros creemos que Él tiene poder para resolver. Entonces Dios dice, ¿tenés fe? Sí, déjame probarte. Vamos a ver si es verdad. Voy a permitir algo en tu vida que demande fe para que puedas vencerlo. Y la fe solo se necesita para superar lo que humanamente es imposible. Entonces cuando una persona dice, pero pastor, es que esto es humanamente imposible. Bueno, Dios lo permitió en muchas ocasiones para que no entrases en depresión, sino para que aprendieses a aplicar fe. Pero yo creo, pastor, pero ya ha pasado una semana y nada. No. Porque Dios prueba la fe y prueba la paciencia. Y entonces, ¿pero para qué? Para que tengas madurez espiritual, para que aprendas a descansar en Él, a entender que esto no se trata de religión, esto se trata de una vida espiritual práctica y plena. No hay nada más hermoso, mi hermano, que independientemente de lo que me toque atravesar en la vida, caminar lleno de gozo y de paz sabiendo que mi Dios
siempre está en control de mi situación. Oyó mi clamor. Entonces, en la desesperación, no te debes lanzar en los brazos de la depresión. Debes aprender a esperar. Después, a clamar. Una persona que está en una necesidad, ¿qué hace? Cuando pide auxilio, yo no conozco a una persona que se encuentre en una situación apremiante que pida auxilio así, mire. Auxilio, auxilio. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hace una persona cuando está en una situación apremiante? Usted sabe. Porque es un clamor. ¿Qué indica el clamor en la vida espiritual? Humillación. Implica una dependencia total, porque el que clama lo que está gritando es I can't alone. Gracias por traducirme, sierva. No puedo solo. Una persona narcisista, espiritualmente hablando, va a agotar todos los recursos personales para no invitar a Dios a salir de esa situación, para después no deberle nada. Entonces Dios dice, no, yo yo te voy a dejar solo, o voy a hacer, como que yo estoy distante para ver si tú realmente tienes la humildad de clamar a mí y de exiliarte de la autosuficiencia. Entonces hay gente que dice, no, pastor, que yo no quiero que Dios me ponga en esa situación porque al final no me va a quedar otra que clamar a Él, y si yo clamo a Él y sabiendo que no hay ningún recurso humano que yo pueda hacer para salir victorioso, entonces después que Él me saque de esa situación no me va a quedar otra cuando me pregunten ¿y cómo saliste? Que reconocerle a Él. Por eso Dios lo permite, para que una vez que salgas victorioso no te quede otra que decir, en mis propias fuerzas era imposible. Yo pude salir porque Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Por eso que el clamor demanda humildad, sencillez de corazón, dependencia total. Clamor es orar con fervor, con pasión, con deseo. Entonces mira lo que dice la Escritura. No dice ora a mí. Es mucho más profundo esto. Clama. Y el clamor no solamente que hace que Dios te responda, el clamor también abre la puerta a la revelación de Dios. Porque esas tormentas a veces no las entendemos cuando las estamos atravesando. Entonces el clamor te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primero, Dios te responde, Dios te saca victorioso. Y después te abre el entendimiento para que entiendas por qué Él permitió que eso viniera a tu vida. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios jamás va a dejar en vergüenza a los que claman a Él. Y si te hizo sacar es porque Dios sabe lo que tú necesitas para salir victorioso. Por eso que uno nunca debe especular con el instrumento que Dios va a utilizar para sacarnos de esa situación. ¿Me siguen? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos alguna vez han visto una película donde algún actor pues quedó en una tierra movediza y se comenzó a hundir? ¿Qué debe hacer la persona que cayó en ese lugar? Quedarse quieto, porque mientras más se mueve, más se hunde. Entonces debe quedarse quieto. Ahora yo le voy a poner, ¿cuántos de ustedes tienen personas que ustedes saben que a ustedes no lo quieren? O sea, ¿usted está consciente de que hay gente que a usted no lo quiere? Y usted me dice, no, pastor, a mí me quiere todo el mundo. Soy un billete de 100. Bueno, procura que seas de $100, porque si sos de 100 pesos cubanos o de 100 pesos argentinos no te alcanza ni para un chicle. Ok, ¿verdad que, escuchen, hay gente que a nosotros no nos quiere? Por eso yo siempre digo, ¿le puedo decir algo? Si no tenés a nadie que no te quiera y a nadie que no te envidie, quiere decir que no estás haciendo nada que marque la diferencia.
Porque si estás haciendo algo productivo, siempre va a haber alguien que no te va a querer y siempre alguien que te va a envidiar. ¿Ya conmigo? Ajá. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene personas a las cuales usted no quiere? Padre, ahora sí creemos en el arrebatamiento. Llévate a este museo de santos. Sácalos de raíz de este mundo. Este mundo no los merece. Con esto no estoy diciendo que está justificado que usted y yo no querramos a alguien. Estamos llamados a amar a todo el mundo. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros quizás, para no ponerlo en ese plano de querer o no querer, lo vamos a poner en este plano. Tenemos más afinidad con unas personas que con otras, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasaría si esa persona a la cual usted sabe que a usted no lo quiere y que usted no tiene cierta afinidad es el instrumento que Dios está utilizando para venir a estirarle la mano y a decirle, vení que te voy a sacar? ¿Cuántos de ustedes se dejarían ayudar? ¿Sabe lo que me dijo un día alguien? Yo les tiraría la mano, me agarraría, saldría, lo echaría y me iría. Y yo le dije, como una mujer camagüeyana has pensado. Y le digo, ¿pero qué le dirías cuando te vas? Si te ayudó a salir y toda la cosa. Antes de irme, me daría vuelta y le diría, ¡ay, qué pena con usted! Y se me iría. Entonces, escuche. Dios siempre se las arreglará para sacarnos del lugar que nos quiere causar desesperación. Usted solamente quédese quieto. No tome decisiones alocadas. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó, ¿y qué pasó? Y lo oyó Jehová. ¿Y qué más? Y lo libró de todas sus angustias. Y después dice, puso mis pies sobre peña. Nos recuerda que cuando nuestra vida se afirma en Dios, encontramos ¿qué? Estabilidad, aun cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? El que edifica su casa sobre la roca, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir lluvias, dar con ímpetu contra la casa, pero la casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, usted y yo debemos aprender qué significa estar parado sobre la roca o fundamentar la casa sobre la roca. Jesús dice esas palabras culminando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ocupa 3 capítulos en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Jesús dice, el que oye estas palabras, es decir, las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es edificar la casa sobre la roca? Edificar nuestra vida bajo los principios de la palabra de Dios establecidos en el Sermón del Monte. Entonces, a medida que yo sé lo que dice el Sermón del Monte y obedezco lo que me manda hacer, eso es ir edificando mi vida. Y eso me garantiza a mí que no van a haber lluvias, no. Que no van a haber tempestades, no. Lo que me garantiza es que a pesar de ello, la casa va a permanecer de pie. Ahora dice, el que oye estas palabras y no las hace, ya no es ignorante. Ya es insensato, dice la Biblia. Le compararé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, y vinieron lluvias, y vinieron tempestades, y dieron con ímpetu contra la casa, y la casa cayó.
Y dice la Biblia, y fue grande la ruina. Noten ustedes, las dos casas sufrieron las mismas tempestades. La diferencia no fueron lo que ocurrió afuera, sino el fundamento de las casas. Una casa fundamentada sobre la arena. ¿Qué significa eso, pastor? Una persona que edifica su vida bajo las ideologías sociales, bajo la filosofía de este mundo, bajo los conceptos morales de este mundo. No, yo pienso así, para mí la Biblia la escribieron los hombres, yo no tengo que obedecer nada de esas cosas, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo determino lo que está bien y lo que está mal. Bueno, eso es crear, edificar la casa sobre la arena. Por eso que el mundo está como está, porque cada vez más personas edifican su casa bajo su propio criterio de vida. Y cuando vienen las tempestades no logran soportarlas. Y cada vez tenemos más personas arruinadas, familias arruinadas. Porque el problema no está en la lluvia ni en la tormenta, sino en el fundamento de las personas. Pero cuando nuestra vida está fundada en Cristo, no hay tormenta, no hay tempestad, no hay diablo ni demonio, no hay infierno que pueda destruirnos. Entonces diga conmigo, estar fundado sobre la roca es mucho más que una expresión, es obediencia al Sermón del Monte. Porque hay personas que no viven de acuerdo al Sermón del Monte, no obedecen la enseñanza del Sermón del Monte y dicen, mi vida está en Cristo y en la roca eterna. Y Dios del cielo diciendo, de labio para afuera tú dices que está ahí, pero yo que veo tu día a día, vives totalmente alejado a lo que el Sermón del Monte enseña. Salmo 95:1 dice que después dijo el Señor, venid, aclamemos, dice el salmista, alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El salmista decía que no solamente puso mi pie sobre la roca, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo enseña que aún en medio de la prueba debemos mantener un espíritu de ¿qué? De alabanza, porque la adoración fortalece la esperanza y renueva la fe. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el evangelio. Cualquiera en su lugar se hubiese quejado con Dios, porque déjeme decir que las cárceles no eran como esta, que tienen aire acondicionado. No, las cárceles eran terribles, con olores horribles y con peligros horribles. Ahí habían ratas, habían todo tipo de situaciones que podían poner en riesgo su vida, y a ellos los habían puesto en el calabozo de más adentro, es decir, en el peor. Y Pablo y Silas, a pesar de que estaban en ese lugar, no porque habían cometido un delito, no porque habían hecho las cosas mal, estaban allí porque habían liberado a una mujer de espíritus de demonio, por predicar el evangelio. Sin embargo, ellos entendieron que no era el momento para salir victorioso de esa situación en quejarse. ¿Cuántos de ustedes se hubiesen quejado ahí? Yo le puedo asegurar, casi ninguno se hubiese quejado. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que casi ninguno se hubiese quejado? Porque ellos estaban ahí por predicar el evangelio y hoy casi nadie predica el evangelio, así que ahora me doy cuenta por qué no quieren levantar la mano muchos de ustedes. Y el pastor, cada vez que levanta la mano, el pastor me agarra atrás para adelante. Ellos no se ponen a quejarse, comenzaron a cantar. ¿Qué canción cantaban? Nadie sabe. ¿Qué canción podrían haber cantado? Yo estoy seguro que cantaron canciones de adoración, de alabanza. Al que está sentado. Dale, cante, cante. En el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. ¿Por gente envidiosa así? Yo canto. ¿Te das cuenta por qué Cuba todavía está como está?
¿Y qué pasó? Diga conmigo, lo que era una prueba, lo que era algo terrible, oscuro, ellos entendieron que no era un momento para lanzarse en los brazos de la queja ni de la desesperación que los llevara a la depresión. No era un momento para callarse y enlutarse. Era un momento propicio para adorar. Y esa adoración en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, dice la Biblia que generó un terremoto de tal magnitud que las puertas de todos se abrieron. Y escuche, Pablo y Silas no solamente que recuperaron la libertad, sino que también tuvieron una oportunidad para manifestar la misericordia de Dios al carcelero que lo había maltratado antes. Y el carcelero se iba a matar. Y Pablo podría haber dicho, sí, juicio, por tocar al ungido de Jehová. Te mando los osos, te mando los osos. Pablo lo mira y como estaba lleno del Espíritu Santo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Cree tú y tu familia será salva. Que Pablo no solamente adoró con Silas en el momento de prueba, eso generó un poder de Dios manifestado en ese lugar, sino que le mostró la misericordia al enemigo que lo había maltratado. Es que cuando estamos llenos de Dios, no solamente vemos su gloria, la gente ve en nosotros el amor de Dios en acción. Qué linda palabra, mi hermano. En medio de la tormenta, tenemos a un Dios que tiene poder para hacernos más que vencedores. Vamos a ponernos de pie. Señor, qué linda que es tu palabra, qué hermoso que es escucharte hablarnos. Eres hermoso, eres precioso, eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Y quiero invitar a todos en esta tarde a que pongan su mano en el corazón, a que le den gracias a Dios, a que entiendan, Señor, que nosotros descansamos en tu presencia, descansamos en tu benevolencia, en tu misericordia. Que, Señor, nuestra fe no está fundamentada en la ausencia de las tormentas, nuestra fe está fundamentada en Cristo y en el poder de su gloria. Sabemos que tú eres todopoderoso, Señor, que en medio de tanta situación difícil que estos días el mundo atraviesa, en medio de la tormenta que atraviesan muchos pueblos, nosotros, Señor, descansamos en ti. Descansamos en tu presencia, descansamos en tu benignidad, en tu misericordia. Quiero invitar en esta tarde, antes de que nos vamos, a que levante sus manos al cielo. Que le diga, Señor, tú eres mi paz. Pero respire la paz del Espíritu Santo. Yo no sé, quizás has venido cargado, trabajado, cansado, atribulado. Y este es un día donde Dios te dice, suelta las cargas. Descansa en mí. Lo que para ti es imposible, para mí es posible, te dice el Señor. No dejes que la tormenta te atormente. Las tormentas son pasajeras, pero mi poder es eterno, te dice el Señor. Lo que para ti es algo insuperable, para mí es una oportunidad que tengo para manifestar mi poder en tu vida. Quiero que tu fe crezca. Quiero que tu fe madure. Quiero que tu fe mantenga los ojos puestos en el único autor, que es Cristo Jesús. Esta es una tarde de paz. Respire la paz del Espíritu. Levante sus manos y dígale,
Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi paz porque tú eres el que levanta mi cabeza, el que adiestra mis manos para la batalla. Tú eres la roca de mi salvación. Eres mi alto refugio. Eres mi torre fuerte. Eres mi admirable consejero. Eres mi príncipe de paz. Eres el Rey soberano, sublime y eterno. Perdóname, Señor, si por algún momento he dejado que la desesperación gobierne mis decisiones y me ha hecho actuar impulsivamente. Perdóname, Señor. A partir de hoy, dame la templanza, dame el dominio propio para que pueda siempre mantener la calma aún en las tormentas más difíciles. Oh, Rahamai. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mientras cantamos esa canción, vamos a disfrutar de la paz de Dios. Como dice iglesia. En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Porque en mi vida tú has sido bueno. En mi vida tú has sido fiel. En mi vida tú has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Dios es el que sacia de bien nuestra alma. En mi vida ha sido Él es quien nos corona de favores y misericordia. con mi ser, con Gracias, cada aliento, Gracias, Jesús. yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Jesús. Vamos a darle el mejor aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Antes de irnos, quiero invitar a si alguien desea oración por sanidad. En esta mañana oramos por los hermanos que estaban atravesando una tormenta en su salud. Y entonces quiero hacer lo mismo con ustedes. Si alguno en esta tarde dice, pastor, yo estoy atravesando una tormenta en esa área, estoy atravesando una enfermedad y me gustaría si pudiera orar por mí. Si usted desea, puede pasar ahora mismo y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, como dice su palabra, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si tu deseo es pedirle a Dios por sanidad, yo te invito a que vengas y que juntos le creamos a Dios. No soy yo el que sano, es Jesús. Yo solamente pondré mis manos, como dice su palabra, y oraré que en el nombre de Jesús Dios te sane. Levanten sus manos los que están aquí adelante y vamos a pedir por sanidad. Los que están sanos, que tiren su mano sobre nuestros hermanos y vamos a pedirle a Dios que los sane. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor Jesús. Tu fidelidad incomparable. Te adoramos, Señor. Nadie es como
sanidad sobre tu vida.